Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alondra Montiel Hernández, de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. El día de hoy les traigo con ustedes el libro de la rebelión de las masas. Este libro está dividido principalmente en dos partes, entonces así será como llevaré a cabo la explicación del mismo. Principalmente comencemos hablando un poco respecto a la introducción. ¿De qué trata? Bueno, pues en la introducción Ortega y Grasset, que son nuestros autores en este libro, plantean el tema central que se va a desarrollar a lo largo del libro. Y este tema pues es la aparición del hombre masa como figura dominante en la vida pública, social y también política de Europa en el siglo XX. Ortega no usa el término en sentido numérico, sino de una manera más cualitativa. Para él, masa significa todo aquel que no exige a sí mismo un nivel alto de vida personal e intelectual. Se conforma con ser como todo, simplemente sin aspirar a mejorar o a destacarse en ningún sentido. Vive sin un proyecto propio, siguiendo una inercia de la sociedad o de la técnica. Cree que tiene un derecho a imponer sus opciones sin ser reflexivo profundamente sobre las mismas. Por lo tanto, el hombre excelente o minoria selectiva, como él lo menciona, es aquel que se exige más, aquel que cultiva un aprendizaje más intelectual y actúa con responsabilidad y autoconciencia sobre sus actos. Ortega señala que este predominio de las masas en la vida social es un fenómeno nuevo en la historia europea más que nada. Las masas siempre han existido claramente, pero ahora no están al margen del poder. Han tomado el control del escenario, lo ocupan todo y pretenden de esta manera dirigir la sociedad sin formación ni reflexión. Este fenómeno ha sido principalmente señalado porque se da en un contexto en la Europa, tras los avances científicos, tecnológicos y democráticos del siglo XIX. Se enfrenta a una crisis de dirección, valores y sentido. Para Ortega, el hombre masa usa los logros de la civilización sin comprender ni respetarlos tan siquiera. Cree que el mundo se sostiene solamente por inercia y no por el esfuerzo de las minorías creativas, científicas o en todo caso políticas. La introducción también sirve como un diagnóstico de la crisis de la modernidad. Ortega señala los síntomas de la decadencia, que es el debilitamiento de las élites, el desprestigio de la cultura, el avance de las ideologías simplísticas y totalitarias también, y una tendencia general al conformismo y al ruido superficial. La rebelión de las masas en ese sentido es una advertencia filosófica y política. Si las masas no son guiadas por minorías responsables, cultas y comprometidas, pues entonces la civilización europea corre el riesgo de autodestruirse desde adentro. Posteriormente, de inmediato nos encontramos la primera parte de este libro, la cual se titula La rebelión de las masas. En la primera parte de la rebelión de las masas, José Ortega y Gasset exponen una preocupación sobre el rumbo de la sociedad europea en el siglo XX. Observan que algo decisivo ha cambiado en la estructura social y cultural del mundo moderno, por primera vez en la historia. Las masas han dejado de estar contenidas o dirigidas por minorías responsables y han pasado a ocupar el centro del poder social y político. Esto, para Ortega, no es una transformación cuantitativa, sino una crisis cualitativa que pone en peligro la continuidad de la civilización europea. El concepto clave que introduce Ortega en esta parte es el de hombre
masa, como ya lo había comentado en la introducción. No se refiere a las clases bajas ni a un grupo social específico, sino a un tipo de ser humano caracterizado por la falta de exigencia hacia sí mismo, hacia su propia persona, la falta de autoconciencia y por supuesto a la renuncia a todo ideal de superación personal o colectiva dentro de un grupo específico. El hombre masa es aquel que aún teniendo acceso a la cultura o a la ciencia y a los beneficios del progreso, simplemente decide no utilizarlos de manera reflexiva y vive en una especie de comodidad espiritual, en una tipo cúpula donde prefiere mantenerse más conforme con todo. Decir, ¿sabes qué? Yo tengo esto, no necesito más, con esto puedo sobrevivir, con esto puedo estar un tiempo y no necesito de otra cosa. ¿Ok? Bueno, no se trata de alguien ignorante. El hecho de que sean conformes no quiere decir que no tengan el conocimiento de estas cosas, sino que más bien se refiere a alguien que ha decidido no pensar, no meterse en problemas, no preguntarse por el sentido profundo de su existencia o de la sociedad que lo rodea. Una de las grandes paradojas que destaca Ortega es que si bien la modernidad ha traído grandes avances como libertades civiles, educación pública, mejoras sanitarias y tecnología y mejoras también en la democracia, estos han generado un tipo de humano que no conoce el esfuerzo histórico que los hizo posibles. Simplemente lo tienen y saben que ahí está y listo. O sea, no se preocupan por qué fue lo que pasó anteriormente o cómo es que se consiguió esto. Por el contrario, se reacciona con indiferencia o incluso con hostilidad, con molestia frente a las minorías que sí intentan mantener una vida reflexiva, una vida activa, una vida pensante. En este sentido, la rebelión no es una insurrección armada, ni una rebelión en el sentido clásico. Se trata de un fenómeno mucho más silencioso, mucho más, pues sí, que se mantiene por debajo del agua, pero igual es devastador. Y este fenómeno, pues, es el desplazamiento de las minorías intelectuales y morales, aquellas que tradicionalmente guiaban los destinos de la civilización y su sustitución por una masa que no tiene proyecto histórico ni una vocación. Y dentro de la vocación quiero resaltar que debe haber una responsabilidad. Por lo tanto, tampoco existe esto, tampoco hay una comprensión de los fundamentos culturales de la vida moderna. Y para Ortega este fenómeno afecta directamente a la democracia, ciertamente. No la rechaza como forma política, de hecho él la valora, él sabe cuán importante es, pero advierte que cuando la democracia se convierte en el gobierno de las masas sin cultura, sin disciplina interior, sin sensibilidad por la complejidad del mundo, pues degenera este aspecto. ¿Ok? Las decisiones colectivas dejan de basarse en el debate racional y pasan de un momento a otro a depender de impulsos inmediatos, de emociones o de cosas simples, cosas insignificantes. En pocas palabras, pues se pierde el pensamiento político y entonces pues se maneja ya una escasa responsabilidad histórica. Este desplazamiento de las élites por las masas tiene consecuencias en todos los ámbitos. En la política da un lugar a líderes mediocres, sin poder encontrar otra palabra, pues es esa, al dominio del corto plazo, al desperdicio de la inteligencia y la formación,
Eso es por parte de la política. Ahora bien, por parte de la cultura, pues reduce la balanza del arte, la muerte del espíritu crítico, la industrialización del ocio. Entonces, o sea, es algo que no nada más afecta a una sola cosa. De igual manera, afecta en la vida cotidiana. ¿Ok? ¿Y cómo afecta en este aspecto? Bueno, pues convierte a los individuos en consumidores pasivos, pues los convence de que el mundo debe adaptarse a ellos y no a ellos al mundo, de que el mundo debe hacer cambios, de que ellos están completamente bien, de que ellos no tienen por qué cambiar su manera de ser, su manera de pensar, la manera en que llevan su vida. ¿Ok? Otro aspecto que Ortega nos subraya es la relación entre el hombre masa y la técnica. Señala que el desarrollo tecnológico del siglo XIX ha proporcionado herramientas increíbles, herramientas que van más allá de nuestras capacidades y sin tener como un ente, algo que nos que nos pueda como poner en advertencia, ¿ok? Él no comprende cómo funcionan ni qué principios las sustentan, las usa como si fueran naturales, como si estuvieran ahí por derecho propio y no como el resultado de siglos de esfuerzo de personas que pues pusieron su intelecto, todo su conocimiento en esto, ¿no? Esta actitud pasiva y automática, pues simplemente no la aceptan. Para Ortega, una señal clara de empobrecimiento espiritual del hombre masa es que vive rodeado de cosas que no entiende, pero que cree poder controlarlas. El autor también plantea además que esta situación es totalmente inédita en la historia. En el pasado, las masas siempre existieron, pero su papel era más pasivo, más dependiente de las clases dirigentes. En cambio, en el siglo XX, el hombre masa cree que puede ocupar el centro de la sociedad sin haber hecho tan siquiera el trabajo necesario para poder dirigirla. Ya no se limita a recibir órdenes o a seguir ejemplos. Ahora él pretende poder sustituir a las grandes élites, pero sin un mérito, sin información, sin ningún esfuerzo, sin ningún estudio, incluso sin una conciencia histórica. Todo esto conduce a una crisis que Ortega identifica como una amenaza existencial para la civilización. La cultura europea, construida sobre el esfuerzo de minorías que pensaban, que creaban, que investigaban, que no se quedaban solamente con lo que sabían, que siendo sustituida por una masa que no valora ni comprende los pilares sobre los que pues se asienta el mundo moderno. El peligro no es externo, sino es más bien un peligro interno. Y este peligro es que el vaciamiento cultural, la pérdida del espíritu crítico y el triunfo de la superficialidad. Todo lo que es superficial, todo lo que no tiene valor, se le está dando un valor aún por encima de las cosas que sí deben tenerlo. Pues esto es un poco de lo que habla la primera parte del libro de la rebelión de las masas. Pues una vez hablado de esta primera parte de una manera minuciosa, un poquito adentrada, ahora hablaremos pero en más general
más que nada destacando algunos acontecimientos que marcaron la rebelión de las masas, las cuales, pues algunos de ellos es que, por ejemplo, Ortega identifica que en el siglo XX surge un nuevo fenómeno, el acceso masivo de personas comunes a los espacios de poder, opinión o influencia, desplazando a las élites intelectuales. Es un hecho social nuevo inédito para él y para todas las personas que lo estaban pasando, para las personas que lo estaban viviendo, ahora sí que en primera persona. El siguiente punto es la definición del hombre masa, donde lo podemos describir o lo podemos destacar con 4 puntos principales. El primero es que no se define por la clase social ni nivel económico. El segundo es quien no se exige nada a sí mismo, en pocas palabras. El tercero, quien vive conforme con lo que es, sin aspirar a superarse, sin aspirar a nada, absolutamente nada. Vive el día y listo. Y el cuarto es que no tiene conciencia del esfuerzo histórico que construyó su entorno. Simplemente no le interesa y continúa su vida como si nada. El siguiente punto es que las masas ya no solo están presentes en la vida pública, ahora quieren dirigirla, pero lo hacen sin formación, sin reflexión y sin conciencia histórica. El siguiente es que Ortega no habla de una revolución armada, sino de una rebelión de actitud. A esto se refiere con que el hombre masa desprecia todo lo que lo supere, ya sea arte, filosofía, ciencia, todo, y se impone como medida de lo correcto. Las minorías creativas e intelectuales responden de sostener la civilización, pierden legitimidad y autoridad frente a una masa que se cree autosuficiente. Ortega no rechaza la democracia, pero él también advierte que cuando las masas gobiernan sin cultura y sin una preparación, pues la democracia se degenera en cuestión de poco tiempo y se convierte pues en algo ya más superficial, en parte de la política, ¿ok? A pesar del progreso tecnológico que es bastante evidente, pues estas entes no quieren aceptarlo, ¿no? No quieren hacerse cargo ni cosas por el estilo. Ortega sostiene que el riesgo para la civilización no viene de fuerzas externas, sino de sus propios ciudadanos, y que se han vuelto incapaces de sostener pues su espíritu intacto. Frente a esta decadencia, Ortega propone revalorizar el papel de las élites intelectuales, quienes fueron los forjadores, no como aristocracia de sangre, sino como minorías comprometidas con el pensamiento, la creación y la exigencia personal. Y esta es, bueno, fue un poco sobre la introducción y la primera parte. En el siguiente video estaré comentando la segunda parte y un apartado que viene antes de los últimos 3 temas de los que les hablaré.